Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 17. Versículo 17. Y vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. En el contexto hemos observado que nuestro Señor ha intercedido por sus discípulos y ha rogado al Padre por ellos para que les guarde. Observamos en el versículo inmediatamente anterior que nuestro Señor dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y comentábamos acerca de este pasaje que para vivir en santidad no es necesario apartarse e irse a un convento o a un monasterio, ni tampoco alejarse en una cabaña, en una montaña, aislado de todo el mundo. Decíamos que la santidad se debe vivir en medio del mundo en donde estamos, y que debemos ser santos y que debemos dar testimonio de nuestro Señor donde Él nos ha puesto, porque de todas formas el mundo espera escuchar de nosotros, espera ver de nosotros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ahora nuestro Señor ruega en el versículo 17, como acabamos de observar: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este maravilloso pasaje es el broche de oro de la oración más grandiosa que jamás se haya pronunciado en la tierra. La última oración de nuestro Señor que estamos observando en este capítulo y que fue elevada al Padre antes de su partida. En este versículo Jesús plantea la segunda petición a favor de sus discípulos, y es, como ya lo observamos, que sean santificados. Por consiguiente dice: santifícalos. En otra versión aparece la palabra conságralos. Ponlos aparte para ti y tus santos propósitos. Hazlos santos y separados. La gran cabeza de la iglesia, nuestro Señor, ora al Padre pidiendo que haga a los suyos más santos, espirituales, piadosos, puros y consagrados. En palabra, en obra, en su vida y en su carácter. Dios ya había obrado en ellos porque fueron llamados, convertidos, renovados y transformados. Pero ahora nuestro Señor pide para que alcancen niveles superiores de santidad y de pureza. Por lo cual parece decir: sepáralos más y más del pecado y de los pecadores. Dales pureza y proporciónales
una mente más espiritual, hazlos semejantes a ti. Eso es lo que nuestro Señor está pidiendo en este momento a su Padre. Que ellos sean santos en cuerpo y alma. El Evangelio de Jesucristo no consiste tanto en sacar al cristiano del mundo como en sacar al mundo del cristiano. Y eso es lo que nuestro Señor está pidiendo aquí. Eso es lo que Jesús está rogando en esta petición. Ayer veía algo interesante que me llamó la atención y decía: José estuvo en Egipto, pero Egipto no estuvo en José. Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia no estuvo en Daniel. Y de eso es lo que hemos venido hablando. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo debe salir de nosotros. Vivimos en el mundo, pero no podemos permitir que el mundo viva en nosotros. Si como creyentes e hijos de Dios permitimos que el mundo esté en nosotros, si toleramos cosas mundanas que sabemos que no agradan al Dios Santo, obramos mal y no vivimos un cristianismo consecuente con la palabra de Dios. Sin duda, una vida santa es la mejor demostración de la veracidad del cristianismo. Los hombres pueden debatir nuestros argumentos, pero no pueden eludir la evidencia de una vida piadosa y consagrada a Dios. Podemos decir muchas cosas, pero siempre nuestros hechos hablarán más que nuestras palabras. Y si vivimos una vida consagrada a Dios, de seguro las personas que están a nuestro alrededor lo notarán y verán que ese es el testimonio de un verdadero hijo de Dios. La vida piadosa embellece y adorna la profesión de fe. Qué bueno es encontrar vidas santas en personas que confiesan a Cristo. Hay personas que no se ganan con palabras, sino con vidas santas. Y qué bueno que nuestros testimonios sean tan claros y tan contundentes que otras personas puedan ver a Cristo, ir a Él y glorificarle por lo que ven en nosotros. Vivir santamente prepara el camino a los creyentes para el cielo. Y cuanto más cerca viven de Dios, más preparados están para la eternidad. Nuestros corazones deben de estar en consonancia con el cielo si en verdad deseamos disfrutar de él. Si esperamos algún día encontrarnos cara a cara con el Dios Santo, debemos desde ya empezar a vivir la santidad y a buscarla en nuestra vida práctica. El apóstol dice: como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento se apartaba y se consagraba todo lo que se incluía en el servicio y el culto a Dios. Sabemos que todos los elementos del tabernáculo,
los vasos, los utensilios que se utilizaban para el servicio y la adoración a Dios, todo debía ser separado, consagrado, todo debería estar limpio, todo debería estar de acuerdo a lo que Dios demandaba y exigía. Porque se decía, la santidad conviene a tu casa. El Dios Santo no moraba en lugares profanos ni relacionados con la maldad. Ahora, si sabemos que Dios hoy en día habita y reside en cada uno de nosotros por su Espíritu, entonces podemos preguntar, ¿se sentirá Dios satisfecho en donde se oyen malas palabras, groserías y cosas vulgares? ¿Estará Dios cómodo en una casa como esta? ¿Estará a gusto en medio de conversaciones vulgares y de chistes inadecuados e inapropiados? ¿Se sentirá Dios agradado donde hay chismes y cosas malas que brotan del corazón de los hombres? ¿Se agradará Dios entre pensamientos impuros y deshonestos? ¿Estará Dios cómodo en una mente en donde hay pensamientos sucios? Por supuesto que no. El Dios Santo no desea vivir en un muladar. Él quiere cosas limpias, vidas limpias. Él desea estar separado de la contaminación del mundo y de la maldad. Quien descuida y desprecia la santidad no sigue a Dios de cerca ni camina con Él. Cualquier persona que desee y diga vivir para Dios debe vivir una vida santa, debe vivir la santidad. Nuestro cristianismo no tiene valor si no nos lleva a buscar la santificación práctica. Recordemos que la palabra de Dios nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y por otra parte, observamos también en este versículo 17 que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el instrumento y el medio en la obra de la santificación. Por lo que Cristo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra revelada es el elemento por el cual el Espíritu Santo opera la santificación interior. Y su aplicación diaria tiene un efecto purificador en nosotros, mostrándola con más viveza a la mente, la voluntad, la conciencia y los sentimientos. La santificación exterior por medio del ascetismo y la austeridad es totalmente falsa e ilusoria. La verdadera santificación es la que opera el Espíritu Santo de forma interior, intrínsecamente en cada uno de nosotros, y es la obrada por medio de la palabra. Entonces es importante oír la palabra predicada, es importante meditar en la palabra con regularidad, leerla, analizarla, escudriñarla, meditarla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va haciendo cada vez más santos. Cuando yo veo en la palabra de Dios que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, entonces me doy cuenta que hurtar no está bien delante de Dios. Dios no se agrada de esa clase de prácticas.
¿Y qué voy a empezar a hacer? A no robar, a no quitar nada que no me pertenezca. Así sean los 100 pesos en las vueltas en el supermercado, ¿sí? Cualquier cosa que implique un robo, yo sé que eso no está bien a los ojos de Dios, que Dios no se agrada de eso. Entonces al saberlo y al entenderlo, al comprenderlo en mi mente, voy a empezar a vivirlo, y eso hará que sea santo en esa área, y así en todas las demás áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra, nos dice cómo debemos vivir. Un reconocido predicador dijo: la Biblia sucia y rayada por todas partes es un gran indicador de un corazón limpio. Y es verdad. Cuando abrimos una Biblia y vemos que está rayada y tiene anotaciones por todas partes, es porque es una persona que generalmente la lee, la estudia y medita en ella, y de esa forma la palabra obrará en su vida y en su corazón para darle santidad cada día. La Biblia nos dice claramente cómo debemos vivir y comportarnos para Dios. Nos enseña y nos señala el pecado, además nos mueve al arrepentimiento y a la confesión. Por otra parte, renueva nuestra comunión con Cristo y nos guía por el buen camino. Todo esto es lo que hace la palabra. La santificación no se produce instantáneamente. Es un proceso que se extiende a lo largo de nuestras vidas. No es que somos santos de un momento para otro y ya, completamente santos. No, eso no ocurre con nosotros. Dios empieza un proceso de santificación y lo va llevando a cabo hasta el momento en que nos encontremos con Jesucristo, hasta el día del Señor. Día a día debemos vivirla, debemos buscarla. Es fácil ser santo solamente los domingos en la iglesia, en medio de la música y la amabilidad entre los hermanos. Pero el resto de semana, cuando vamos por la calle y alguien nos insulta o nos trata mal, cuando somos injuriados, atacados u ofendidos, ¿también somos santos? Cuando vamos en el carro y alguien sale y nos cierra, la santidad debe demostrarse en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Somos santos cuando estamos con nuestros amigos íntimos, lo que llamaríamos nuestros compinches. Hablamos cosas santas con ellos. Observamos cosas santas con nuestros ojos. Es algo que debemos reflexionar y meditar cada uno de nosotros en nuestros corazones. La gente del mundo cree en un Dios que tolera el pecado. Los hijos de Dios creemos en el Dios de la Biblia, que lo aborrece y es un Dios santo. Si creemos en un Dios santo, si hemos conocido al Dios santo, debemos de vivir en santidad, ser apartados, ser separados y consagrados para Dios y para su gloria. Debemos alejarnos de todo aquello que a Dios desagrada. Entonces, cuando leemos la Biblia y la obedecemos, somos instrumentos apropiados para Dios. Cuando empezamos a practicar lo que la palabra de Dios nos dice, entonces empezamos a vivir en santidad y Dios se agrada de nosotros. Y de esa manera Dios puede utilizarnos para su servicio. Porque Él desea un pueblo separado,
consagrado y útil. Por otra parte, notemos que la expresión de nuestro Señor aquí dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice tu palabra contiene la verdad. En estos tiempos de tanto engaño y mentira, la palabra de Dios resplandece siendo la verdad. Ella es la verdad. Muchos afirman que la verdad es algo relativo, que no existe. Incluso he escuchado a algunos decir: ¿cuál verdad? Verdad no hay. ¿Quién tiene la verdad? Pues a ellos podemos indicarles con toda certeza y seguridad que sí hay una verdad, la verdad escrita, la palabra de Dios, y que hay una verdad viviente, Jesucristo, la palabra encarnada. Ahí está la verdad. En aquel que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha creído en su palabra, tiene la verdad. Pero si le rechaza, si no le escucha, si le detesta, si su mensaje no haya cabida en usted, no tiene la verdad, está en la mentira. Y esa mentira le conducirá al error y a la muerte. Morirá engañado. Necesita a Jesucristo para conocer la verdad, y necesita de su palabra para conocerle a Él. Si alguien nos pregunta por qué creemos estar en la verdad, tenemos muchísimo para contarle. Tenemos bastante para decir. Que sí estamos en la verdad y que la verdad sí existe. Y que se llama Jesucristo y su palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Los he enviado al mundo. El verbo que aparece aquí, enviaste, es casi equivalente a santificar. Ambos comunican la idea de consagración para una misión. Por lo tanto, nuestro Señor parece decir: pido santificación para ellos debido a la situación que deben enfrentar en la tierra. Tal como tú me enviaste para que fuese tu emisario en un mundo pecaminoso, igualmente yo los envío para que den testimonio de mí en el mundo. Es de suma importancia que sean santos, porque son enviados por un santo maestro, y que de esa forma acallen a sus acusadores. Jesús encomienda a sus discípulos la misión que el Padre le encomendó a él. Sería una continuación de la que él comenzó mientras estuvo en la tierra. Los creyentes somos testigos de Cristo, por lo cual nuestro carácter debe ser irreprochable e irreprensible. Es molesto oír a alguien llamarse cristiano cuando su forma de vivir demuestra todo lo contrario. Un cristiano, según el nombre que dieron a los primeros seguidores del Señor por allá en la iglesia de Antioquía, en el libro de Hechos de los Apóstoles, era un pequeño Cristo. De modo que cuando alguien hablaba o se refería o veía a un cristiano, veía al mismo Señor. Pequeños Cristos. Entonces los cristianos son los representantes de Cristo en la tierra. Pero pueden ver las personas a Jesucristo
en su vida, en su cristianismo? ¿Pueden ver al Santo Señor en usted? ¿Se refleja la santidad de Cristo cuando la gente le observa a usted en el trabajo, en el estudio, en el negocio? ¿Pueden ver al Señor? Por causa de personas con malos testimonios, el Evangelio de nuestro Señor ha sido blasfemado, la palabra de Dios ha sido vituperada, y aún el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo ha sido pisoteado entre los gentiles. ¿Cuánto daño hacen a la iglesia esas personas que dan mal testimonio, que aún haciéndose llamar cristianas viven dando rienda suelta al mundo y a lo mundano y se complacen en las cosas que no agradan a Dios? Tal como el Padre envió a su Hijo al mundo para que revelase su carácter a los hombres, el Señor envía a sus seguidores para que continúen dando testimonio de Él. Qué gran responsabilidad tenemos al decir que somos creyentes, cristianos, porque cuando la gente nos mire, la gente de afuera que no tiene conocimiento de Dios, ellos deben esperar encontrar al mismo Señor, deben ver a Cristo. Y eso es lo que Dios desea, y eso es lo que debe ser nuestro cristianismo, que refleje al mismo Señor y que Él sea glorificado por medio de nuestras vidas y de nuestro testimonio. Naturalmente, ningún cristiano podrá representar a Dios de una forma tan perfecta como Jesús lo ha hecho. Sin embargo, estamos en el mundo, como ya lo dijimos, para ser sus emisarios, voceros y representantes. Y como Cristo nos envía al mundo, no tenemos que escaparnos de Él. No debemos decir, no, yo soy santo, el Señor me ha enviado, entonces no tengo contacto con ningún pecador, que ningún inconverso se me acerque, porque me contamina. Esa no debe ser nuestra actitud. Debemos ir al mundo, estar en el mundo, sin ser parte de ese mundo, y dar testimonio a ese mundo de que nuestro Señor está con nosotros y ha hecho algo en nuestras vidas. Recordemos que tenemos el llamado a ser luz y sal. La luz está puesta para alumbrar en medio de las tinieblas, de la oscuridad. Y la sal es para preservar, dar sabor, conservar. Nuestro testimonio es muy importante en este mundo, porque somos los que llevamos la luz de Cristo. Nosotros no somos la luz, Él es la luz, pero nosotros somos sus emisarios. Podríamos decir que somos como antorchas que van en el mundo alumbrando. Además, somos sal. Estamos para dar sabor, para conservar. ¿Lo estamos haciendo? Podemos preguntar. Debemos hacer la obra que Dios nos envió a hacer. Versículo 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El verbo santifico, que se emplea en la Septuaginta para traducir consagración, o santifico, que aparece acá, el verbo santifico, da la idea de consagración para el servicio a Dios, y también se empleaba esta palabra en el sacrificio de animales.
Nuestro Señor no necesitaba santificación porque sabemos que Él siempre fue y es perfecto y santo, y puro, libre de todo pecado. Él es santo en todo su carácter personal. Otra versión dice: por ellos me consagro a mí mismo para que ellos también sean consagrados en la verdad. Es como si nuestro Señor estuviese diciendo: me consagro a mí mismo, ofreciéndome en sacrificio por una razón especial: que mis discípulos sean santificados en la verdad y lleguen a ser santos. Pues lo que nuestro Señor está diciendo acá, en otras palabras, es: yo me ofrezco y me consagro en sacrificio para que mis seguidores sean santos. Mientras la santificación del Señor para cumplir la voluntad del Padre incluía la entrega de su vida, la de los discípulos sería la entrega de sus vidas en la misión que se les asignaba. Notemos que nuestro Salvador se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. Pablo dirá más adelante en su carta a los Efesios: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La razón por la que nuestro Señor se ofreció, se entregó voluntariamente a ese sacrificio tan cruel, fue para santificar a su iglesia, para separarla, apartarla, consagrarla para Dios. Si el Señor no lo hubiese hecho, si no se hubiese entregado por nosotros, hubiésemos quedado sumergidos en el lodo cenagoso y en la desesperanza. Por consiguiente, y en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros, debemos quedar separados del mundo y encontrar nuestra porción en Él. Por otra parte, notemos que nuestro Señor recalca el hecho de que la santificación se logra en y por medio de la verdad. Si Cristo no hubiese dicho aquí que es por medio de la verdad, la gente seguiría entendiendo y con la idea de que los santos son aquellos que los pecadores nombran o beatifican después de muertos. Pecadores declarando santos a otros pecadores que ya no están. Pero eso no es lo que Dios quiere, y eso no es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. La santidad se logra es por medio de Jesucristo y de su palabra, la verdad. Santifícalos en la verdad. Todas las obras que los hombres puedan llegar a hacer solamente son el resultado de la obra de Cristo, la continuación de esa gran obra. Para que realmente las obras de los hombres agraden a Dios, tienen que sustentarse en la obra de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no dejan de ser más que trapos de inmundicia. Por tanto, es necesario recalcar que la verdadera santificación, mis hermanos, es la que se logra en Jesucristo y por su palabra. Si usted quiere ser santo, no debe esperar a morirse y que luego los hombres aprueben si fue o no fue. Desde ahora puede serlo, desde ya, consagrándose para Dios y para su servicio, apartándose del pecado y del mundo, viviendo la fe del Hijo de Dios y obedeciendo su palabra. Si usted desea ser santo, no tiene que esperar a morir. Debe serlo desde ya, desde ahora, y debe vivir esa santidad que solamente se encuentra en nuestro Señor y en su palabra. Versículo 20.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora nuestro Señor extiende su oración más allá de los discípulos. Ruega por otros aparte de ellos. Sería la congregación de futuros creyentes, generaciones aún no nacidas que también habrían de creer en Él. De hecho, cada creyente que lea este pasaje puede colocar aquí su nombre y entender que Jesús oró por él hace más de 2000 años. Su nombre y el mío están aquí. Aquí aparecen por cada uno de aquellos que ha de creer por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído gracias a los fundamentos que establecieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hemos creído porque tenemos también el testimonio de ellos y la palabra de ellos. Y nosotros estamos aquí. No sé usted qué piense acerca de esto o cómo se sienta al entender que nuestro Señor Jesucristo oró por usted y lo incluyó en su intercesión aún antes de que usted naciera. Aún usted todavía no estaba, ni siquiera era un embrión, pero ya nuestro Señor estaba pidiendo por usted y a favor de usted. Él pidió al Padre por las generaciones de creyentes que vendrían a la fe, directa o indirectamente por el ministerio de los discípulos, el cual incluyó, como bien sabemos, a judíos y a gentiles. Sin dudarlo, la intercesión de Jesús incluye a todo creyente en todas las épocas. Aquí el Señor abre sus brazos para recibir a todos los que deseen creer. Y dice: no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que vendrán a mí. Todos aquellos que han de creer en mí. Su amor y el del Padre logra alcanzar hasta la última persona en la zona más remota del planeta. Qué amplio es el radio de acción de la oración intercesora de nuestro Señor. Podemos pensar, qué tremendo. El Señor oró por nosotros. No solo por los creyentes presentes, sino también por los futuros. Aunque Jesús los ve en el presente. Note cómo aparece ahí el verbo. Sino también por los que han de creer. Esa palabra creer está en tiempo presente. No dice por los que creerán, sino por aquellos que creen en el presente. Pero está orando de futuro. Bueno, esto para nosotros es demasiado difícil de entender, porque el Señor muchas veces, como ya lo observamos en pasajes anteriores, observa el futuro como si ya hubiese ocurrido y habla de él como si estuviese en pasado. Y aquí habla del futuro en presente. Bueno, y es que para nuestro Señor no hay pasado, ni presente, ni futuro. Esto es para nosotros que vivimos condicionados al tiempo y que estamos pendientes del reloj a todo instante. Pero para Dios no, Él es un eterno presente. Por eso Él puede ver el pasado como si estuviese en el presente, el futuro como si estuviese en el presente. Él es un eterno presente. El gran yo soy. Por otra parte, notemos cómo la palabra predicada, la revelación de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el medio para que los hombres crean.
Los hombres deben de creer por la palabra predicada. La forma como a Dios le agradó salvar a los hombres ha sido mediante la locura de la predicación del Evangelio. Todas las fórmulas evangelísticas, las actividades que se antepongan a la predicación de la palabra, no sirven de nada. El único método por el cual Dios salva y convierte a las personas es por medio de la predicación de su palabra. Y por eso estamos en esta mañana predicándola y compartiéndola. Porque creemos que esa es la única forma en que a Dios le ha placido salvar a los hombres. En muchos lugares, en muchas iglesias, hoy en día están haciendo cantidad de cosas, promoviendo espectáculos y cosas nuevas para atraer y llamar multitudes. Pero lamentablemente han dejado a un lado la predicación de su palabra. Y esto lo digo con tristeza, es lamentable, porque si hay algo que puede obrar en las vidas, si hay algo que puede hacer que los hombres sean transformados y santificados, es la predicación de su palabra de una manera correcta. Están hablando de nuevos métodos evangelísticos y se han olvidado por completo que Dios desea salvar a los hombres por medio de la predicación de su palabra. Que el Señor nos guarde y nos ayude para no caer en esas cosas. Estamos firmemente convencidos de que si hay algo que puede transformar a los hombres, es la palabra predicada, la palabra que es poderosa para instruir, para corregir, redarguir. Donde no se predica la palabra, no puede haber nada, no puede haber santidad, no puede haber vidas que agraden a Dios. Y ese es el problema que estamos observando en la iglesia actual, que en lugar de predicar la palabra de Dios tal como está escrita, se están dando conferencias motivacionales y se está hablando lo que los hombres desean oír. Y entonces la gente va al culto no a ser dirigida por la palabra, no a ser exhortada ni confrontada frente a su pecado, sino que van a ser animados y a sentirse cómodos por lo que allí les van a decir. Pero cuánto daño le están haciendo estos falsos maestros y estos engañadores a la iglesia del Señor, porque han dejado de lado lo más importante, la predicación de su palabra. Aquí vimos que la palabra nos dice: han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuán importante es que sigamos manteniéndonos en la predicación de la palabra, trazándola como conviene, aplicándola e interpretándola de una manera correcta, para que por medio de ella seamos guiados e instruidos en nuestro diario caminar. Y damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias a Dios porque su palabra es verdad. Y por medio de ella somos santificados. Y gracias a Dios porque hoy en día podemos tenerla, tenemos acceso libre a la Biblia, podemos leerla en cualquier parte y, si es el caso, compartirla. Hay lugares en donde está prohibido hacerlo.
y hay lugares en donde la gente va a la cárcel e incluso es condenada a muerte por hacerlo. Gracias a Dios porque nosotros tenemos la libertad para tener su palabra. Ahora está en nosotros la responsabilidad de obedecerla y vivirla.